Estamos en la serie El temor de Dios. Y la semana pasada iniciamos la primera la serie ya llevamos aproximadamente 14. Creo que es la número 14 esta. Sin embargo, de esa serie 14, pues esta la pusimos en 2. ¿Qué falta de temor? 1, primera parte. ¿Qué falta de temor? 2, segunda parte. Si Rambo tiene 4 partes, 5 partes, ¿por qué no va a tener nosotros 2, no? Entonces, hermanos, ahí están. ¿Qué falta de temor? Primera parte. ¿En qué hablamos? Y vamos a hacer un pequeño sinopsis, un pequeño resumen de lo que se predicó la semana pasada, de los creyentes confesando a Cristo. Fue la primera parte. Y la segunda parte es los no creyentes, ¿sí? Los no creyentes confesando de Cristo. En Romanos 18 dice así. Mas, ¿qué dice? ¿Qué dice qué? La Escritura, la palabra, Dios en su palabra. Dice así, cerca de ti está la palabra. Y si vemos el contexto, dice, ya no está en el cielo, sino descendió, ni tampoco está en el sepulcro, ¿sí? Sino resucitó y está con nosotros. Él dijo, he aquí estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Romanos 18, entonces, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues toda la escritura que se centra en Jesucristo, ¿verdad? Aquel que descendió del cielo, pues toda la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Retomando pues el desenlace de la predicación de la semana pasada, hermanos, hermanas, habla de que cada uno de nosotros como creyentes y en aquel tiempo como hijos de Dios, como judíos, como israelitas, ¿verdad? Cada uno de ellos debería de dar muestra y tener muestra y que muestras que sean esas muestras objetivas y hasta palpables de las convicciones, y usted y yo también de nuestras convicciones, y que nuestras acciones denoten nuestra obediencia al Padre Celestial. Eso es lo que debemos hacer, hermanos. Para que entonces no digan, uy, qué falta de temor, mira nada más, no puede ser posible. Que en lugar de eso, hermanos, digan, aquí sí hay temor de Dios. Y en usted y yo, precisamente, debe de haber esa convicción que denote acciones. Bueno, en aquel tiempo, pues, ellos tenían convicción, muchos tuvieron convicción, ¿sí? Y eso es lo que precisamente significa lo que leemos en la Escritura, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca ante un tribunal se confiesa para salvación. El Señor Jesucristo, es una historia que encontramos en la Biblia, cuando ve venir a Natanael, dice una frase acerca de Natanael. ¿Cómo dijo? No sé si se acuerda, dice, mira, ese que ves ahí, este sí es un verdadero israelita. Entonces, eso es lo que también la gente hoy en día tiene que decir de usted a mí. Él sí es un verdadero creyente. Él sí es un verdadero creyente. Aquella, sí, es un verdadero creyente. No como otros, ¿verdad? Bueno, que eso digan de nosotros, hermanos. Y el Señor Jesucristo así dijo de Natanael, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Hermanos, la entrega, la pasión, ¿sí? Observada en el diario vivir, pues va a dar testimonio de que el evangelio del Señor Dios, del Creador del cielo y la tierra, es lo que dirige nuestras vidas. Y en el contexto de esta cita bíblica de Romanos 19, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, precisamente era una condición o una situación en la cual estuvieron muchas personas, muchos creyentes en otro tiempo, en la época de Jesús, después de su resurrección, hermanos,
en donde deberían dar testimonio de la fe, dar testimonio de sus convicciones, de tal forma que confesar públicamente de Jesucristo posiblemente significarían azotes, tortura y hasta la pérdida de la propia vida. Y en esas condiciones estuvieron muchos de los verdaderos creyentes de la iglesia primitiva. Usted y yo sabemos cuál fue el fin de la mayoría o de prácticamente todos los discípulos de Jesús, llamados apóstoles. Pedro, pues, crucificado de cabeza. Juan, desterrado o puesto como una prisión en la isla de Patmos. Andrés, crucificado pero no clavado y martirizado hasta la muerte. Santiago, el hermano del Señor, lanzado desde el pináculo del templo, sí, para que ahí terminara. El apóstol Pablo, decapitado, y usted y yo sabemos de Esteban también, ¿verdad? Que fue lapidado, hermanos. Esa era la situación de los discípulos y de muchos creyentes en Jesucristo, ¿sí? Precisamente a eso se refiere confesar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Acuérdese que en un juicio, que por cierto muchos de ellos, principalmente el Señor Jesucristo, fue maniatado, ¿verdad? Fue totalmente injusto. Tenían que hacer su declaración. Y ellos daban la oportunidad, entre comillas, ¿no? Les daban la oportunidad de decir, bueno, si niegas a Cristo, pues te salvas de lo que viene. En cuestión humana, ¿no? Pero no de arriba. Acuérdense que la salvación que Dios nos da es la salvación de la condenación eterna, que esa es la que verdaderamente trasciende. Entonces les daban la oportunidad, ¿confiesas a Jesucristo como tu Señor y Salvador? ¿Confiesas que Jesús es tu Señor? ¿Confiesas que Él vive en tu corazón? Sí, pues entonces, la pena, ¿no? Esa es la realidad, hermanos. Y ese era en el contexto del tiempo de este entorno social en el cual se escribió precisamente Romanos 19. Todos ellos pues confesaron a Cristo como su Salvador y se mantuvieron fieles a sus convicciones hasta la muerte. Así es. Pero debemos comprender que confesaron a Jesucristo con su vida. Y cuando les preguntaron en su momento, solo externaron confirmando sus convicciones verbalmente. No olvidemos, como ya les comenté hace unos instantes, que ante la ley había que hacer una declaratoria de forma verbal para que entonces se tomara nota y se diera el veredicto. Todos ellos confesaron de Jesucristo. Y como lo mencionamos en la semana anterior, a eso se refiere el contexto de los versículos de Romanos 10:9 y el contexto, ¿no? Una confesión de acciones, una confesión de convicciones, una confesión que denotaba obediencia al Señor a pesar de las circunstancias. Era un compromiso, pues, de obediencia a Dios, comprometiendo su integridad física. A diferencia de hoy en día, ¿no? Hoy en día, ¿no me saludaron? No, ya, voy a dejar cristiano. Voy a dejar de ser cristiano porque no me saludaron. ¿No me invitaron? Ya no voy a ser cristiano. ¿Me hicieron mal la cara? No, ya me voy de la congregación. ¿No me tocó regalo el fin de año más que un tamal? Ya me voy de la congregación, ¿verdad? Aunque se ría, pero así es, hermanos. El pastor solamente se la pasa consagración, obediencia, hermanos, ¿sí? Conságrate a Dios, obedece a Dios, da testimonio. Nada más se la pasa ahí hablando de eso. No, eso no. Yo quiero ser próspero, ¿verdad? Yo quiero que Dios me conceda la casa, el carro. Cálmate, hermanos. Hermanos, no, iglesia. Qué falta de temor de Dios andar predicando esas cosas, ¿no? Cuestiones materiales, cuestiones carnales, cuestiones de este mundo en lugar de las cuestiones eternas. Qué falta de temor, ¿no? Qué falta de temor, hermanos. Bueno, terminamos pues, dejamos esa persecución por causa de Cristo. Si le tocó un tamal, no se moleste, hermano. Y pasemos al contexto de los versos de confesar con nuestra boca públicamente y creer en nuestro corazón que Dios resucitó
a Cristo de los muertos, el cual convivió con los apóstoles después de resucitado 40 días para dar testimonio de este hecho fundamental en la vida de todo creyente. Si Cristo resucitó, es primicia de los que van a resucitar. Hoy en día, pues, se ha hecho una costumbre, una tradición, una perspectiva que nació en el siglo XIX. Realmente es prácticamente, no tiene muchos años. En el siglo XIX, en el siglo pasado, del cual algunos de nosotros somos de ese siglo, se estableció eso, que al final de cada servicio, la gente pasara y recibiera de Jesucristo. ¿Sí? En el siglo XIX fue algo que se empezó a hacer muy popular en las congregaciones cristianas. Pero donde nosotros estuvimos, pues que tuvimos esa experiencia y que era parte de lo que nos habían enseñado, pero cuando entras a la Escritura con más profundidad, dices, bueno, ¿se acuerdan que le dije la semana pasada? Bueno, quizás no haga daño, pero hay que ser muy bíblicos, ¿sí? Y enseñar precisamente con gran responsabilidad, porque usted y yo como creyentes somos precisamente parte del pueblo de Dios, somos la iglesia. Y como iglesia tenemos la obligación de predicar el evangelio y de predicar la manera correcta del evangelio. Y hoy estamos en este punto tan controversial que trae, al grado de que muchas veces mi esposa y yo vimos que había cada semana que bajaban las mismas personas a recibir de Cristo. Entonces nosotros quedamos, pues, ¿en la semana se le habrá salido o qué? Entonces, ¿por qué? Porque había cierta confusión y es precisamente lo que vamos a aclarar nosotros. Acuérdense, el segundo tema es confesar a Cristo, confesando a Cristo los no creyentes, En una congregación de 1,000, 2,000, 5,000 personas, yo puedo preguntar, ¿cuántos de ustedes ya recibieron a Cristo en su corazón? Y a lo mejor posiblemente el 60, 70%. ¿Cuántos no han recibido a Cristo en su corazón? Pues a lo mejor un 20, un 30%, qué sé yo, ¿no? O sea, estoy hablando solamente de probabilidades. Pero aquí es donde vamos a lo trascendental. De ese 80%, por ponerle ese porcentaje de los que dicen, yo ya recibí a Cristo, ¿verdaderamente son salvos y nacieron de nuevo y son salvos? Ahí es donde viene precisamente lo trascendental, hermanos. Y de los que les preguntaron y no han recibido a Cristo como su Señor y Salvador y pasan al frente y oran por ellos, ¿verdaderamente lo hicieron con convicción? Porque nosotros también hemos visto personas que pasaban y su vida seguía siendo igual. Y muchos de ellos hasta posiblemente se jactaban, pero yo ya recibí a Cristo. Pues no se nota. Entonces ahí es lo trascendental, hermanos. Y como le digo, como iglesia, como congregación, debemos enseñar lo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, en el libro de Efesios, la carta enviada a esa ciudad que se llama Éfeso, podemos leer lo siguiente, Efesios 2, 8, 9. Dice así, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ahora, quienes no están muy familiarizados con el vosotros, con sois, pues lo voy a leer así, aunque está aquí en la Reina Valera, pero se lo voy a leer con el español actual para que usted lo comprenda si es que por ahí tiene todavía pues cierta barrerita en cuestión de no estar acostumbrado. Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia eres salvo. Y gracia significa un regalo, un favor de Dios inmerecido. Porque por gracia eres salvo por medio de la fe. Y esto no es tuyo, no es una habilidad tuya, una capacidad tuya o algo que tú puedas alcanzar. No, pues es un don de Dios. Milagro de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie diga, es que por mis méritos, no, hermanos. Debemos empezar a comprender, pues, que a la luz de la Escritura, en su totalidad, porque
Es cierto que una regla de la hermenéutica nos dice que debemos ver el contexto inmediato, pero yo siempre enfatizo que sí es importante ver el contexto inmediato, pero veamos también el contexto histórico y el contexto global de la Escritura. Porque nada de lo que nosotros enseñemos debe de contradecirse con toda la Escritura, no solamente con otro versículo, con toda la Escritura, hermanos. Entonces, si vemos en el contexto, debemos comprender que este versículo bíblico de Efesios 2, 8, 9, que es por gracia y no es por obras, para que nadie se gloríe, debemos comprender que a la luz de la Escritura, en su totalidad, simple y sencillamente la salvación es un regalo de Dios y la otorga por gracia. Y es un regalo inmerecido y nunca se obtiene por esfuerzos o méritos propios. Esa es la realidad. Y como iglesia cristiana, como creyentes, es un mandato de Dios predicar el evangelio. Usted y yo tenemos un mandato de Dios de predicar el evangelio. Pero debemos de predicar el evangelio, no nuestra perspectiva del evangelio. Acuérdese lo que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo: cuídate de ti mismo y de la doctrina de que andas enseñando. Cuidado, porque es una gran responsabilidad. Si no aplicaría, pues qué falta de temor. Porque ya no estoy enseñando lo que dice Dios en su palabra, estoy enseñando lo que yo pudiera imaginarme o mi perspectiva, ¿no, hermanos? No debemos ni quitar ni agregar nada absolutamente a lo establecido por Dios. Por eso es importante que presentemos siempre el evangelio siendo leales al mensaje original, y en ese sentido el receptor del mensaje debe de comprender de qué se trata completamente y llegar a confiar, porque ese es el propósito, llegar a confiar a plenitud en el Señor Jesucristo, creer verdaderamente en Él y genuinamente en Él, y dar testimonio de su fe en Dios Padre y en su Hijo Jesucristo. Esa es la realidad, hermanos. Todos conocemos, por ejemplo, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, Jesucristo no murió porque lo merecíamos. Jesucristo murió porque lo necesitábamos. Esa es la realidad, hermanos. Lo necesitamos nosotros. Nuestro Señor Jesucristo, pues, usted y yo conocemos que no esperó a que fuéramos buenos, ni a que cambiáramos primero, sino Él murió por nosotros, como dice la Escritura, aún siendo pecadores. Aún rechazándole a Él, murió por nosotros. Aun cuando estábamos lejos voluntariamente de Él y éramos rebeldes e indiferentes a Él, Cristo, en un acto sublime, inigualable de amor, nos abrió la puerta al Padre Celestial. Y es un acto de amor inmerecido por nosotros. Pero hermanos, acuérdense el mandamiento del propio Señor Jesucristo, ¿sí? O sea, predicar el evangelio, llevarlo a toda criatura. Pero hay una frase muy interesante: hacerles discípulos, hacerles seguidores. La realidad, hermanos. Y esto comprende, pues, que debemos ser apacentados, y lo estamos haciendo. Y usted viene, hermano, a recibir el mensaje y el consejo de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para seguir creciendo. Pero yo no puedo concebir una persona que dice que es creyente y no se congrega. No, hermano, porque es un mandamiento del Señor. ¿Sí? Es un mandamiento. ¿Sí lo ha leído o desea que lo leamos? Él viene en Hebreos. No me acuerdo, por ahí lea el libro de Hebreos, dice que, y no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es necesario, hermano. Yo no concibo un creyente que diga, no, yo soy, pero soy independiente. Ándale. Está bien, a ver, ¿cuál es tu evangelio? Porque pues, te has de haber escrito un evangelio tú, ¿no, hermanos? O sea, yo no puedo concebir eso. Entonces, una persona que verdaderamente cree en Dios se interesa por ser enseñado en los principios de Dios. Y cuando recibe esos principios de Dios, ¿qué es lo que hacemos? Obedecemos, los vivimos, los aplicamos sin dejar pasar ninguno de ellos. Y conforme vayamos creciendo, vamos a conocer más, y eso nos da más plenitud, iglesia. Esa es la realidad, hermanos.
Entonces necesariamente el ser hijo de Dios es creer y nos debe de llevar a dar un testimonio de obediencia a Él. Y somos apacentados y somos alimentados con ese alimento espiritual que nutre nuestra alma y que además es deleitoso para nuestras vidas. Así es de que una persona inicia un caminar, sí, con Cristo, en ese encuentro personal con Él, pero tiene que hacerse un discípulo de Él. Entrar a un contexto de discipulado que denota pues simple y sencillamente interés en aprender de Él. Porque no es suficiente solamente creer. ¿Qué? No es suficiente solamente creer. Estamos enseñando lo que dice la Escritura. No es suficiente solamente creer porque los demonios creen y tiemblan. Pero no obedecen. ¿Se fijan, hermanos? Pero no obedecen. Esa es la realidad. Los demonios creen y tiemblan, pero no obedecen. Y eso explica, pues, esta carta, por ejemplo, en Santiago 2:9, cuando dice, la fe sin obras es muerta. O sea, se tiene que ver, se tiene que palpar la verdadera fe, como en las acciones y reacciones que tenemos en la obediencia que llevamos a cabo cada día a la voluntad del Padre Celestial. Cuando dice la fe sin obras es muerta, hace referencia a que la fe se debe de notar. En la fe se debe de accionar y reaccionar. Y eso nos debe de llevar a una obediencia a Dios. Y no solo decir creo con la boca, sino con todo nuestro ser y durante todos los días de nuestra vida, hermanos. Yo he conocido y hasta me tocó una vez platicar con una persona y hasta con autoridad lo dicen, ¿no? Digo, no, hermano, es que, pues es que tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento. No, pues yo soy cristiano reformado. Yo soy cristiano reformado y yo ya tengo segura mi salvación. Y más cosas de esas dicen, ¿no? Pero su vida es de antros, su vida es de bebidas alcohólicas, de fornicación y muchos etcétera o algunos etcétera demás. No, pero soy cristiano reformado, dice. No, hermanos, qué falta de temor. Qué falta de temor a lo que Dios estableció en su palabra. Qué falta de temor de hacer de la propia palabra de Dios interpretaciones privadas al pensamiento unilateral de un ser humano o puede ser hasta de un grupo. Tengamos mucho cuidado de la doctrina que compartimos, pero también de la doctrina que recibimos. Qué falta de temor, iglesia, cuando se dice ser una cosa y en realidad se es otra. El mismo Señor Jesucristo repitió con sus palabras, sí, lo que en el Antiguo Testamento, en Isaías 20:13, quedó plasmado. Creo que no lo puse ahí, no lo vayas a buscar, luego no está ahí. En Isaías 20:13 dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Te fijas que no solamente es decir. El mismo Señor Jesucristo, en lo que conocemos ahora como Mateo 15:8, así lo dice el Señor. Este pueblo de labios me honra y su corazón está lejos de mí. Hermanos, qué falta de temor a Dios decir, no, tú es solamente la oración y ya te ganaste el cielo. No importa lo que hagas, tú ya te ganaste el cielo. ¿Qué? ¿Qué acaso no sabemos lo que dice 1 de Pedro 4:18? ¿Qué dice 1 de Pedro 4:18? Hermanos, y esto no es para desanimarnos, sino es más bien para tomar con mucha responsabilidad el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y que en lugar que nos digan que falta de temor, nos digan, aquí sí hay temor de Dios. Este sí es un verdadero cristiano. 1 de Pedro 4:18 dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? La Nueva Versión Internacional dice, si el justo a duras penas se salva. Dice nada más, hermanos. Qué responsabilidad tenemos delante de Dios, y no solamente con nuestra vida, sino lo que estamos enseñando. La iglesia, pues, tiene el mandato de parte de Dios de llevar el evangelio a todo lugar, iniciando, pues, con nuestro entorno diario. Pero pregunto, iglesia, ¿dónde está la iglesia? ¿Es el edificio? No, hermano, la iglesia somos nosotros. Aquí se reúne la iglesia, en este edificio.
¿sí? Entonces pregunto a la iglesia, ¿a cuántas personas en este año que pasó le has compartido el evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Y a veces hasta obligados, ¿verdad? Hermanos, ayúdenos con las de estas, con las cartoncitos. Ay, vamos. Bueno, pues ni modo, vamos a compartir el evangelio visual, ¿no? ¿Cómo le llamamos? Evangelismo visual, ¿no? Entonces, ahí vamos, hermanos. Pero eso se tiene que hacer también espontáneamente nosotros como congregación, como creyentes, como iglesia. Ahora bien, pero hay una situación más, vamos a decir, es que escala un poquito más trascendente. Bien, ¿a cuántas personas le compartimos del Señor Jesucristo este año que pasó? Hace 25 días, ¿verdad? Y no preguntó, fíjese, no fue la pregunta cuántos verdaderamente se convirtieron. Porque le garantizo que eso usted no lo sabe. ¿Cuántos verdaderamente se convirtieron? Pero sí aplica cuando les compartimos del Evangelio, a cuántos les dimos compartiendo el Evangelio del Señor Jesucristo la oportunidad de que escucharan y se convirtieran. Porque así lo dice la Escritura, si seguimos leyendo Romanos 10:9 más abajito, porque ¿cómo creerán y cómo se convertirán si la iglesia no predica la palabra de Dios? Eso es el mensaje, ¿no? Debemos saber, pues, hermanos, hermanas, que confesar a Jesucristo como su Señor y Salvador no es una oración mágica, como se ha hecho también creer en muchos lugares. No es una oración mágica. Como le digo, esto nació en el siglo XIX. Y en megaeventos, en conciertos así, megaeventos, hermanos, donde asisten 2,000, 3,000 personas, en donde se les cobró la entrada y además algunos pagaron VIP. Ahí en esos eventos se hace la invitación de recibir de Jesucristo. Pero algunos tienen la osadía y la falta de temor de Dios, que cuando lo hacen ahí eufóricamente, en emoción y a lo mejor por compromiso ahí, ya les dicen, bienvenido a la familia de Dios, ya eres un hijo de Dios. ¿What? Ahora ya estamos tomando atribuciones que no nos corresponden. O sea, nosotros somos los que llevamos, vamos a decir, a que les abrimos la puerta a la entrada a la presencia de Dios. Nosotros no, hermanos. Ese no es, estamos haciendo, como le llaman ahí, tomando funciones que no nos corresponden. Se me olvidó el término ahí. Pero estamos usurpando funciones que no nos corresponden. El único que va a decir eres o no eres, ¿quién es? El Señor, hermanos. Nosotros debemos hacer nuestro trabajo, pero responsablemente en el temor de Dios. Permítame, le ayudo a encontrar respuestas por medio de este pasaje bíblico en donde sí, cada caso es diferente. De hecho, cada uno de ustedes puede tener una historia de su encuentro personal con Cristo. Yo le puedo platicar la mía, pero yo le digo que cuando por primera vez recibí a Cristo en mi corazón, fue de compromiso. Y cuando ya conocí de qué se trata, entonces sí lo hice con toda convicción en mi vida. Pero eso fue quizás después de 1 mes o 2 meses, después de estar expuesto a la palabra de Dios. ¿Me explico, hermanos? Y no debemos de quedarnos en el primer paso. Cada caso es diferente. Hechos 8, 26, 40 precisamente habla de cómo se le predicó la palabra de Dios por medio de Felipe a un etíope eunuco, servidor de la reina de Candace. Algo así dice, no me acuerdo exactamente, pero hay etíope eunuco. Así, servidor de Candace, ¿no? De la reina de Candace. Entonces, cuando se le predicó el evangelio, que iban de un lugar a otro, hermanos, él dijo, fíjese la convicción que llegó en él. Hey, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y le bautizó con una convicción, porque él supo de qué se trataba. Llegó la convicción del Señor a su mente, a su corazón, a todo su ser, y tuvo precisamente esa acción y reacción como hijo de Dios ahora. Necesito bautizarme y es importante.
Bueno, así sucedió con esa persona. Hoy en día, pues, muchos después de haber hecho la oración de recibir a Jesucristo dicen, por ejemplo, ¿no? Imagínense en ese concierto, en euforia, ¿cuántos quieren recibir de Cristo? Porque es una manipulación, ya todos. Y cuando termina el evento dice, hey, ¿a qué antro nos vamos? Porque no hay convicción, hermanos. Es una falsedad que te digan, ya hiciste la oración, ya eres creyente, ya eres cristiano. Mentiras. Para que haya una verdadera conversión a una convicción y transformación, debe de haber un discipulado, un seguimiento, una atención, exponer el corazón a la palabra de Dios hasta que Cristo sea formado en la persona, si es que todavía no tenía convicción. No sé cuál es su historia, hermano, hermana, pero aquellos que tienen más de 8 años en el Evangelio, hoy se pueden dar cuenta que el nuevo nacimiento quizás no ocurrió la primera vez que le compartieron el Evangelio, sino tiempo después. Cuando ya entró una convicción verdadera y genuina. Si usted es un cristiano maduro, pues se dará cuenta cómo fue el proceso para iniciar un camino hacia la madurez. Y le garantizo que al igual que los discípulos, hubo un comienzo en donde Jesús se nos presentó. Se recibió enseñanza tras enseñanza hasta que verdaderamente ocurrió el milagro del nuevo nacimiento que da testimonio de haber recibido con toda la extensión de la palabra a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y en donde a partir de esa fecha, de ese momento, estamos tomados del Señor, fuimos adoptados y sabemos el significado de ser adoptados por el Señor, y abrazamos al Señor y nos apropiamos de sus bendiciones espirituales y heredamos esa grande bendición de Dios que nos hace coherederos junto con Cristo. Y nos aferramos a su palabra, hermanos, porque yo no puedo concebir una vez más una persona que dice que es salvo, que ya recibió a Cristo en su corazón y vive igual. Antes de que tuviera encuentro personal con Jesucristo. Acuérdese, no sé cuántas veces lo ha escuchado usted, pero yo lo escuché de un predicador hace algunos 30 años o 25 años, y él dijo así, y es una realidad, hermano, hermana. Dijo así: cuando una persona tiene un encuentro personal con Jesucristo, de veras, ¿sí? Cuando una persona tiene un encuentro personal con Jesucristo, primero así, uno de los dos necesariamente tiene que desaparecer. O desaparece el yo y es Cristo en mí, o desaparece Cristo y sigo siendo el mismo. Y eso es algo muy importante que debemos meditar, hermanos. Y como le digo, debemos comprender que cada caso es diferente y el tiempo confirmará la transformación de una vida. Sin embargo, le doy más ejemplos en la Escritura. Lo que sucedió, por ejemplo, con este etíope, cuando le predicó Felipe, no fue lo mismo que sucedió, por ejemplo, con el que estaba crucificado a un lado del Señor Jesucristo. ¿Qué aconteció? Lucas 23:40. Mientras uno estaba Jesucristo al centro, estaban dos a su lado, uno a la derecha y otro a la izquierda, personas que sí estaban por su maldad ahí crucificados. Entonces, mientras uno le injuriaba al Señor Jesucristo, el otro respondió y le reprendió diciendo, Lucas 23:40, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. O sea, reconoció su pecado. ¿Sí lo estamos viendo? Reconoció su pecado, hermanos. Mas refiriéndose al Señor Jesucristo, dice, ningún mal hizo. Y entonces le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Se fija, hermanos? Ahora, cuando usted predique el evangelio, hermanos, que debe ser el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en ocasiones, cada caso es diferente, no habrá tiempo para el discipulado, como aquí sucedió. E inclusive no habrá tiempo para el bautizo en agua, como aquí sucedió. Y la urgencia sí lo amerita. La oración de arrepentimiento y confesión es necesario en este momento preciso. La persona ya no tendrá más tiempo o no tendrá otra ocasión. En este caso fue
la situación del que estaba crucificado a un lado del Señor Jesucristo. La urgencia, sí, de que pidiera perdón, lo hizo, reconoció que era pecador, y de voltear a la misericordia, en este caso del Señor Jesucristo, que estaba crucificado a un lado de él. Otro caso en la Escritura, muy diferente, una historia muy diferente, y que fue salvo también, fue el clásico caso que conocemos todos del carcelero de Filipos, que quedó en Hechos 16, 30 a 32, ¿sí? ¿Cuánto tiempo este carcelero estuvo escuchando, por ejemplo, las alabanzas que estaban cantando los discípulos? Las disertaciones que estaba haciendo ahí los discípulos, hermanos. ¿Cuánto tiempo este hombre fue testigo de los acontecimientos divinos? Y que presenció precisamente un milagro de Dios en donde las puertas de la cárcel fueron abiertas y que pensó que se habían escapado los que estaban ahí encarcelados. Y le dijeron, no te hagas daño, porque iba a afectar su vida. No te hagas daño, todos estamos aquí. ¿Y qué hizo este carcelero de Filipos? Dijo, fue y se postró ante ellos y dice, varones, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y ahí viene otra frase controversial, ¿no? Le contestan, ¿sí? Varones, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Ahora, ¿en automático? No, hermanos, porque si nosotros seguimos leyendo, fue y le compartió a su casa y muchos de ellos se bautizaron, creyeron. ¿Me explico? Ahora, ¿por qué dice cree en el Señor Jesucristo? Porque si verdaderamente eres un creyente, somos un creyente, pues le vamos a compartir a los de nuestra casa, hermanos. Y muchos se van a convertir, otros no. Pero hay que estar siempre atentos y alertas a la necesidad, porque cuando menos piensan, van a venir a ti con la necesidad. Entonces, ¿por qué van a ser salvos a la casa? Porque tú les vas a predicar, porque tú vas a hacer la labor que Cristo nos encomendó. Hermano, la misma conversión del apóstol Pablo fue totalmente diferente. Yo le llamaría a esa conversión del apóstol Pablo al revés, ¿no? Al revés. ¿Por qué? Por ejemplo, el apóstol Pablo fue un proceso que inició con un encuentro personal con Jesucristo. Y hoy en día la predicación del evangelio debe llevar a las personas a Jesucristo a tener ese encuentro personal. Y como le menciono, la conversión del apóstol Pablo fue diferente, quizás hasta en proceso invertido. Él ya conocía la ley. Él fue instruido en el conocimiento de Dios desde pequeño. Y su conversión fue camino a Damasco persiguiendo a los cristianos. Bueno, ahí tuvo el encuentro con Cristo. Después se convirtió cuando le pusieron las manos sobre él y se le cayeron las escamas, ¿se acuerda? Hermanos, él ya sabía él ya era un religioso y conocía la ley, pero tenía su mente velada. Tenía algo que le impedía ver. Era religioso, pero no reconoció a Jesucristo. Jesucristo se le reveló en el camino y todo ese acontecimiento y hasta el celo religioso, hermanos, pasó de tener solamente una mente religiosa, una mente que conocía la ley, una mente que practicaba la ley, hermanos, pero pasó de ahí a tener una convicción. Y Dios le empezó a revelar todas las cosas, pero en el corazón de todo aquello que posiblemente tenía en la mente nada más, como conocimiento intelectual. Ese fue el caso del apóstol Pablo. Viene ahí en el libro de los Hechos en 3 citas bíblicas, ¿no? Y ahí vienen cómo él da tu testimonio de su conversión. Una vez me reitero, hermanos, debemos comprender cada caso, que cada caso es diferente. Y ustedes pueden contar diferente, sí, su situación, su experiencia personal. Y también pues nos vamos a encontrar que muchos que hicieron la oración de fe, de confesar a Cristo, de recibirlo en su corazón, fue algo que inició una transformación en su vida, pero a otros no aconteció nada. Esa es la realidad, hermanos. En Colosenses 2:6-7 dice así, Colosenses 2:6-7. Por tanto, dice, de la manera que han recibido al Señor Jesucristo, ¿qué dice? Pues ándele pues, caminen como Él caminó. Andar en Él, ¿qué significa? A ver, obedézcanle. ¿Okay? Obedézcanle. Y lo que dice, arraigados. ¿Qué es arraigados?
Echen raíces ahí. Y sobre ahí, sobre edificados en él. Y confirmados en la fe. Así como habéis sido enseñados o han sido enseñados, pero abundando en acciones de gracias. O sea, se tiene que ver. Si estás arraigado, se tiene que ver. Estás siendo sobreedificado, se tiene que ver. Si ya recibiste las enseñanzas del Señor Jesucristo y las estás aceptando en tu corazón, se tiene que ver. Hermanos, vamos cerrando. ¿Qué significa recibir a Cristo? ¿Qué significa recibir a Cristo? En Juan 1, 11 a 13, fíjese lo que dice aquí. Evangelio de Juan, capítulo 1, 11 al 13. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. O sea, vino a su pueblo a cumplir su propósito, pero su pueblo no le recibió. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, escucha bien, no son engendrados de carne, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Ahora, ¿qué significa eso? O sea, el que engendra ya no nacen naturalmente, porque naturalmente ya nacieron. Ahora nacen ¿en qué? En el Espíritu, para fe, hermanos. Sino de Dios, de arriba. Ese es el diálogo que tuvo el Señor Jesucristo con Nicodemo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de lo que te digo. Es necesario que nazcas de nuevo, del Espíritu, de arriba, de Dios. Como mencioné, pues, a partir del siglo XIX en las congregaciones se hace la invitación de recibir a Cristo en el corazón. Se nos pregunta si ya lo hemos recibido, se nos invita a recibirlo, pero muchas personas que dicen que no lo han recibido al final de su vida posiblemente se llevarán tristes sorpresas cuando estén delante del Señor. ¿Por qué, hermanos? Bueno, por lo que dice el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dice en Mateo capítulo 7, versículo 23, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Qué es lo que marca la diferencia, iglesia? Ahí lo sigue diciendo, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué significa eso otra vez? Ay, pastor, ¿cómo sigue usted con la obediencia? Pues hermanos, pues es lo que el Señor Dios nos enseña. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios. Hasta servidores eran. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca les conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Se fijan, hermanos, qué trascendental e importante es predicar correctamente lo que dice la palabra de Dios? De tal forma, pues, que como iglesia tenemos que comprender que recibir a Cristo es más que solamente repetir una oración. No es solamente levantar la mano cuando hacen el llamado, ni tampoco es solamente creer que Dios existe. Los demonios creen y tiemblan. Tenemos que comprender, iglesia, que ganar almas no es solamente hacer que las personas repitan una oración sin comprender lo que hacen. La oración para salvación solo tiene, vamos a decir, solo va a cumplir ese propósito si hay una verdadera fe en el entendimiento de lo que significa entregar su vida a Cristo. En donde ya tiene conciencia de su condición de pecado y que sabe que separados de Dios nada podemos hacer. Esa es la realidad, iglesia. Tenemos que comprender, pues, que la fe para salvación se produce única y exclusivamente al exponer nuestro corazón al Evangelio. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Quieres tener fe? Expón tu corazón a la palabra de Dios para que abra tus oídos. Porque la fe verdadera y genuina en Dios viene por el oír. Y el oír espiritualmente las cosas de Dios, recibir el alimento espiritual, viene por la palabra de Dios. Nada más, hermanos. Pero si una persona recibe al Señor Jesucristo como su Señor Salvador, una oración solamente, y no hay un interés por seguir el camino de Cristo, ¿qué pasa, hermanos y hermanas? ¿Qué pasa? Por ejemplo, hay leyes en ciertos lugares donde se acostumbra mucho el ir de cacería. Son lugares donde hay muchas selvas y todo esto. Hay reglas, hermanos. Bueno, primero que nada, hay las reglas de las Vedas, ¿no?
hay temporadas, pero también hay otra regla. Si ves de repente que encuentras una hembra que está cargada o que ya se identifica que tuvo bebitos, tuvo venaditos o perritos o qué sé yo, ¿no? O leoncitos o todo eso. ¿Qué va a pasar si matan a la mamá? ¡Se van a morir! ¿Por qué? Porque no tienen alimento. ¿Qué pasa entonces si una persona en una euforia, en una emoción, recibe de Cristo? Pues no pasa absolutamente nada, no hay nuevo nacimiento. Pero ¿qué pasa si recibe y en esa euforia sí hay una convicción así, inmediata, pero no tiene alimento? ¿Qué va a pasar? Hermanos, esa es la realidad. Un hijo de Dios, pues, al exponer su corazón a la palabra de Dios, sabe que es pecador. Y debe de saber, y ya entra en su convicción, que sin Jesucristo se vive en una condición alejada del Dios Padre. Un hijo de Dios sabe que no hay que volver atrás y tomar una vez más la fe o recibir de Cristo una y otra vez, hermanos, no como un juego o una emoción o inclusive una moda. Hoy la gente se hace cristiana por moda. Esa es la realidad. Ser un hijo de Dios, pues, significa reconocer que somos pecadores y que no podemos salvarnos a nosotros mismos y que requerimos precisamente venir a los pies de Cristo. Tener ese encuentro y que sea Cristo en nosotros, hermanos. Como iglesia tenemos la responsabilidad que dice Romanos 10, 14, 17, enseguida, pues, de ahí de lo que leímos de Romanos 8, 9 y 10. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber que les predique? Tenemos la responsabilidad de predicar el evangelio, hermanos. Pero debemos hacerlo en el temor de Dios. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y hay personas que dicen, ¿también yo? Pues soy re bueno. Soy re buena gente. Hermanos, no es por obras para que nadie se glorie. Lo que nos hace ver, pues, la realidad de que si se es o no se es un hijo de Dios, es porque sentimos esa necesidad de permanecer siempre en los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque fuera de él la condición de todo ser humano es de pecador. Y que solo Jesucristo puede de forma milagrosa quitar y que se permanezca en esa condición en todo ser humano. Recibir a Cristo, pues, no simplemente aceptar que Él existió o que fue un gran maestro, es creer verdaderamente en el corazón que su muerte y resurrección fueron personales, o sea, fue para ti, para ti, para ti, para ti, para mí, hermanos, y que Él murió por cada uno de nosotros. Romanos 5:8 ya se los leí, aún siendo pecadores Cristo murió por nosotros, y esto nos enseña tres verdades, que aún siendo pecadores Cristo murió por nosotros. Tres verdades. La primera, que Dios nos ama verdaderamente, hermanos. Dios nos ama verdaderamente. La segunda es que Jesucristo es la única esperanza para toda la humanidad. Y la tercera, que solamente Él puede quitar el pecado, que es el que separa de Dios. Concluimos, iglesia. Y en esta conclusión le voy a solicitar lo siguiente. Permítame, además de proporcionar mi conclusión del tema, leerles dos conclusiones de pastores que hicieron un estudio sobre esto. ¿Sí? La primera conclusión, no voy a decir el nombre, hermanos, pero la primera conclusión de un pastor que hizo un estudio sobre esto, de recibir a Cristo, de esa costumbre, ¿no?, que se tiene. Dice así esta conclusión. La Biblia nos enseña que para recibir la salvación debemos arrepentirnos de nuestros pecados y creer en Jesús. En Hechos 3:19 nos dice, arrepentíos pues y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Arrepiéntete y conviértete para que sean borrados tus pecados. El arrepentimiento implica reconocer nuestros pecados y alejarnos de ellos, volviéndonos hacia Dios. La fe, por otro lado, implica confiar en Jesús como nuestro Salvador y poner nuestra confianza en Él para nuestra salvación.
La obra redentora de Jesús en la cruz es central para nuestra salvación. Jesús tomó sobre sí nuestros pecados y murió en nuestro lugar, pagando así el precio por nuestros pecados. Romanos 5:8 nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. A través de la muerte en la cruz, Jesús nos ofrece la reconciliación con Dios y el perdón de nuestros pecados. No se trata solamente de invitar a Jesús a entrar en nuestro corazón, sino de poner nuestra fe en Él y recibir su gracia y perdón. La idea de aceptar a Cristo en el corazón no está claramente respaldada por la Biblia. Es importante presentar el evangelio de manera precisa y asegurarse de que las personas comprendan el arrepentimiento, la fe y la obra redentora de Cristo en la cruz. La salvación no se trata solamente de invitar a Jesús a entrar en el corazón, sino de confiar en Él como Salvador y recibir la gracia y el perdón que ofrece a través de la fe. Debemos enfocarnos pues en presentar el evangelio de acuerdo con la enseñanza bíblica y ayudar o ser en los medios para que las personas puedan comprender qué es la salvación. Otra conclusión. Recibir a Cristo no es un acto religioso superficial ni una costumbre emocional. No es repetir una oración sin entender ni levantar la mano en un momento de emoción. Recibir a Cristo es una decisión consistente, espiritual y eterna. Hoy esa puerta de salvación sigue abierta. Cristo no rechaza a nadie que viene a Él. Tal vez muchas veces dijiste que recibiste a Cristo, pero hoy has comprendido lo que realmente significa. No puede ser el día en que verdaderamente lo recibas. No puede ser el día en que verdaderamente lo recibas y tu eternidad cambia para siempre. Hoy puede ser el día en que verdaderamente lo recibas y tu eternidad cambie para siempre. Hermanos, mi conclusión. Usted y yo como iglesia de Cristo, iglesia del Señor, como creyentes, debemos ser muy responsables del evangelio que estamos predicando. Y no lo debemos diluir o presentar verdades a medias, tratando de hacer el trabajo de Dios y nosotros tomarnos atribuciones que no nos corresponden. La salvación solo la ofrece y puede hacerse realidad solamente en el Señor Jesucristo. Ahora bien, es cierto que Dios estableció la oración, esa comunión con Dios. Es cierto que Dios estableció la oración y por medio de ella usted y yo nos sinceramos ante Él. Y no hay otra forma de pedirle que nos ayude, y en esa misma forma no hay otro medio de decirle: perdóname y dame la oportunidad, deseo caminar contigo. No hay otra forma de decirle: llena mi corazón con tu presencia. Sin embargo, hermano, hermana, cada caso será diferente. Algunos tendrán el tiempo de estar escuchando el evangelio y llegará el momento de sincerarse con Dios. Otros de forma urgente, porque su condición de vida así lo apremia, y requieren verdaderamente tener un encuentro personal con Cristo urgentemente para salvación. Aquí mismo, como le digo, puede haber historias muy diferentes. Pero yo le digo una cosa: si es el caso de que usted está predicando el evangelio y siente en su corazón, verdaderamente, hermanos, porque dice la palabra de Dios: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le tomará como pecado. Pero aunque esto es controversial, pero si usted siente en su corazón llevar a la persona a Cristo y hacer la oración de fe, y si tiene vínculo que usted, dele seguimiento, explíquele la escritura, invítelo a que se congregue para que siga exponiendo su corazón a la palabra de Dios y verdaderamente se cumple el propósito completo. Esa es la realidad. Pero también, si es el caso que tiene un solo encuentro con una persona y esa persona abre su corazón, usted invítele a pedir perdón a Dios. Y que haga ese compromiso de desear conocerle más. Y aclárele que es solo un comienzo, pero eso es importante. Aclárele que solo es un comienzo y que no debe interrumpir su crecimiento exponiendo su corazón a la palabra de Dios. Para que entonces la obra de Él se consume totalmente en esa vida.
Pero sí decir, hermanos, que solamente recibe a Cristo y eres salvo es una gran irresponsabilidad y una falta de temor delante de Dios. Recibir, pues, confesar a Jesucristo, habla en el creyente de convicciones, pero en el no creyente habla de una conversión verdadera de las tinieblas a la luz admirable. Habla de un cambio solamente de conocer que existe un Dios a verdaderamente empezar a escuchar la voz de Dios a través de la predicación de su palabra. Hermanos, no sé cómo será cada historia, pero lo que sí sé es que tenemos una responsabilidad delante de Dios y no dejemos de hacer las cosas que Dios nos ha encomendado. Pero hagamos las cosas, prediquemos el evangelio de una forma ¿qué? Con temor y temblor delante de su presencia. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Siempre hay controversia, pero en ese amor que usted tiene por las almas, Dios le va a decir, ¿me explico? Pero no es una regla, no es una doctrina, no es una receta. Hermanos, cada caso es diferente. Señor, te damos gracias, Padre, porque lo único que deseamos como tu congregación, como tu iglesia, como hijos tuyos, Padre, es llevar a cabo ese mandamiento que tú nos mencionaste y que nos encomendaste de ir y predicar el evangelio, Señor. Queremos hacerlo con toda responsabilidad y no queremos dejar de hacer también las cosas, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, que cada uno de nosotros seamos esos temerosos de ti, mi Dios, para llevar a cabo tu voluntad, Padre, para dar las buenas nuevas a otros, para llevarles a Cristo y presentarles de su salvación, pero que lo hagamos siempre, Padre, en ese temor reverente y que estemos siempre seguros que estamos haciendo las cosas conforme a tu perfecta voluntad, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Rey bendito. Amén. Gracias, mis Dios. Hermanos, que Dios nos ayude a cada uno de nosotros en la predicación del evangelio. Amén. Dios les bendiga.